son libres en esta noche. Vamos a saltar con Este es mi clamor, es mi oración, que tu fuego hoy encienda aquí. Anhelamos ver tu gloria, Señor, ábrenos los cielos hoy. Resplandece, Dios, tu rostro en mí, que tu obra sea vive hoy. Hazla conocer esta generación que hoy clama a ti. Avívanos con tu gloria, con tu poder. Avívanos. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegraron delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de tu hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pastos del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Muy pero muy buenas tardes a todos los oyentes de la 102.1 Radio Libertad. Aquí estamos dando comienzo como cada miércoles a las 13 horas. Avívanos. Avívanos, un programa con propósito. Aquí estamos como cada semana dispuestos a bendecir tu vida. Queremos escudriñar la palabra para recibir el consejo poderoso que sale de la boca de Dios. Mi nombre es Oscar, estamos en el primer programa del año 2016. Estamos estrenando año, estamos estrenando programa, estamos felices de poder estar aquí reunidos, un grupo de personas, hermanos en la fe, personas con testimonio propio de un Dios poderoso. Hemos visto moverse a Dios en nuestras vidas y de ese Dios grande y eterno, verdadero, real, es de quien venimos a hablarte. No venimos a hablarte de nosotros, sino venimos enviados por parte del Señor a llevar palabras directamente a tu hogar, a tu receptor, a tu corazón. Estoy acompañado aquí, como decía, por mis hermanos y voy a estar dando lugar a que estén saludando. Muy bienvenidos, hermanos amados. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés, muy buenas tardes a todos los oyentes de la 102.1 de Radio Libertad. Mi nombre es Andrés y esta tarde vamos a estar compartiendo palabras con todos ustedes. Muy buenas tardes, mi nombre es Mariana, quiero saludarles a todos y bueno, como decían mis compañeros, estamos acá para que la palabra del Señor pueda llegar a sus casas y poder bendecirlos en esta tarde y que realmente podamos ir a reflexionar y acercarnos una vez más al Señor. Muchas bendiciones a toda la amada audiencia, que Dios le bendiga. Mi nombre es Ignacio, un gran privilegio y un gran honor, gracias al Señor, estar un día más con ustedes. Y como decía nuestro compañero Oscar, que más que de hablar con nosotros, vamos a dar palabra al Señor y que ustedes también nos estén hablando con nosotros a través de los números telefónicos. Amén. Que nos pueden mandar a través del 15 59 22 33 63, repito, 15 59 22 33 63. Ese es el número para que se puedan estar comunicando con nosotros, con la radio FM 102.1 Radio Libertad. Así es, aprovechen para comunicarse. Si aquí estamos, queremos escuchar su opinión, textos bíblicos, pedidos de oración, pueden llamar, mensajito de texto, tenemos WhatsApp. No hay excusa para no comunicarse con la radio. Y aquí estamos dispuestos a trabajar, amén. Amén. Hoy es un día precioso, un día muy lindo para escuchar palabra de Dios, aunque siempre es buen clima para escuchar palabra de Dios. Quizás estás descansando en tu casa, la mayoría está de vacaciones, pero nosotros estamos aquí, dispuestos a trabajar, a dejarnos usar por ese Dios grande y verdadero que nos ha enviado. Y como te decía Ignacio, aprovechá para comunicarte con nosotros. No sé ustedes, aquí quiero preguntarles, hermanos, cómo han comenzado el año, cómo fue la fiesta esta que pasamos. ¿Alguno quiere compartir? Muy bien, pues, en familia, con todos en casa, gracias al Señor, todos bien.
Amén, eso es lo importante, ¿no? En familia. Amén, sí, en familia y bueno, con expectativas para este año, para ver lo que el Señor tiene para nosotros, con muchas ansias y bueno, desafiados por el Señor, pero anhelando que este año sea mucho mejor que el año 2015, que el Señor nos sorprenda en este año. Amén, sí, como decía Mariana, haber finalizado en 2015 con victoria, con ganas de servir al Señor y comenzar un 2016 con más expectativas y lograr aún más cosas, más proezas Amén. en el Señor, ¿no? Amén. Amén, así es, porque Dios tiene más. Amén, Hablábamos así recién es. con nuestro pastor Héctor, que hoy no nos acompaña, que quizás está escuchando. Aprovechamos para saludar a los pastores, a todos los hermanos en la fe, a toda la iglesia, a todos los hermanos que congregan en la iglesia bautista, a todos los vecinos. Te bendecimos. Y estábamos hablando con el pastor sobre eso, ¿no? Sobre seguir perseverando, sobre seguir buscando de Dios, sobre seguir creyéndole y que Dios tiene más. Hablábamos con el pastor Héctor sobre que el Señor Jesucristo jamás dijo, bueno, hagan solamente lo que yo hice. No. Él dijo, cosas mayores que yo Amén. harán. Y Amén. recuerdo que nuestro pastor, a mí, mi pastor me decía, ojalá vos puedas hacer 2 veces más, 3 veces más de lo que yo he hecho. Y eso es sano. Amén. Amén, porque Cristo lo dejó como ejemplo, Él es ejemplo en todo. Él dijo, cosas mayores que yo harán. Amén. Recordemos que Jesucristo resucitó muertos, caminó sobre las aguas, libertó endemoniados, hizo un montón de maravillas y dijo cosas mayores. Así que es una puerta bien grande. Pequeño desafío, ¿no? Pequeño desafío también, es verdad. Amén. Es verdad, así es. Pero bueno, solo se trata de creer y de disponernos. Amén. Y el que cree verá la gloria de Dios. Estamos aquí en Avívanos. Agarrá tu Biblia, tenela ahí cerquita y si no, bueno, quizás estás haciendo las cosas de tu hogar, levantá el volumen y dispone el corazón. Dios nos va a hablar. Queremos llevar palabra de Dios para tu vida. Ese es el motivo por el cual nos reunimos. Acercarte el consejo de nuestro Señor. Y en esta tarde, bueno, vamos a aprovechar que tenemos aquí a personas llenas de Dios y vamos a pedirle a nuestro hermano Ignacio que nos esté musicalizando la tarde. Ustedes ya lo conocen, él viene siempre, es una gran bendición y ya que tenemos este tremendo salmista le vamos a pedir que esté ministrando nuestras vidas con una alabanza. Sigues hablando, sigues llamando entre su iglesia a hombres de valor. Dios se levanta en pos de guerra y las tinieblas oyen su voz. Hoy me despierto, soy un valiente, hombre de guerra. Aquí estoy, tomo mi espada, mi armadura. Ya no soy débil, más fuerte soy. Levanto, me acerco y busco más de ti. Hoy me levanto, me acerco y busco más de ti. Hoy me levanto, me acerco y busco más de ti. Hoy me despierto, soy un valiente, hombre de guerra. Aquí estoy, tomo mi espada, mi armadura. Ya no soy débil, más fuerte soy en ti, Jesús.
Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú estás en este lugar. Dios mío, gracias por tu presencia, Señor. Padre, en esta tarde declaramos, Padre Santo, que nos levantamos. Yo te animo ahí, donde estés, en tu casa, en tu trabajo, que puedas inclinar tu rostro, que puedas decir, Señor, hoy decido levantarme, Padre Santo. Gracias, Padre, porque hoy me estás dando una oportunidad más de escuchar tu voz, una oportunidad más de acercarme, Papito Dios, a ti, Señor. Por eso hoy te pedimos, Padre Santo, que prepare nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Gracias, gracias. Queremos comenzar, Dios mío, este año de una manera diferente, Dios mío. Queremos que este año, Dios mío, lo queremos comenzar contigo, Padre Santo, que tú nos sorprendas, que tú nos sigas desafiando, Señor. Queremos tener un encuentro, Padre, contigo, Dios. Por eso anhelamos, Señor, escuchar tu voz. Anhelamos, Padre Santo, en esta tarde que tú nos hables ahí. Pon en las manos del Señor si tienes algún problema, alguna situación. Dile, Señor, toma el control de tal situación, aún de mi familia, aún en el trabajo, alguna dificultad en la salud, Dios mío, todo lo ponemos en tus manos, Señor, creyendo que tú eres el único, Dios mío, que puede tomar el control, creyendo que tú vas delante como poderoso gigante, como lo dice tu palabra, como compartíamos, Señor, creemos en ti, porque tu palabra dice, cree y verás la gloria de Dios. Dios mío, creemos en ti, creemos en lo que tú vas a hacer en esta tarde, Dios mío, te damos gracias, te rogamos, Padre Santo, que tú nos hables, Dios, y hoy disponemos nuestro corazón para escuchar tu voz, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, Señor, qué lindo. Ya hemos colocado en las manos de nuestro Dios estos 120 minutitos para que sea Él dirigiendo, para que sea Él respaldando toda palabra que sea ministrada, que sea el mismo Espíritu Santo llevando respuesta. Quizás estás angustiado, quizás estás sin fuerzas. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios no va a volver vacía. Recibíla como lo que es, palabra de Dios. Atesorala en tu corazón, abrí el corazón y recibí esta palabra y ponela por obra y vas a ver las bendiciones de la obediencia. Amén. Así que vamos a estar pidiéndole aquí a nuestro hermano Andrés que esté compartiéndonos algo de lo que el Señor ha puesto en su corazón para ministrarnos. Recibamos palabra del Señor. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de unos temas muy especiales y particulares en cuanto a la palabra. Queríamos tocar algunos temas con respecto a la salvación, a la redención, ¿sí? Porque a veces tenemos confundidos algunos significados o qué comprendemos sobre estas palabras que son tan importantes, ¿no? Porque la salvación es muy importante. ¿Qué comprendemos por salvación? ¿Qué comprendemos por redención? ¿Sí? Y esto es muy importante tenerlo en claro, ¿verdad? ¿Qué comprendemos por redención, verdad, pastor? Amén, así es. Recuerdo que un maestro de la Escuela de Misiones, bueno, la mayoría de nosotros fue a la Escuela de Misiones, Edilberto, ustedes lo conocen, decía que mucha gente que concurre a las iglesias tiene una fe ciega. ¿Y qué es una fe ciega? Creer porque alguien le dijo. Me invitaron a la iglesia y creo en Jesús. ¿Pero por qué? Y porque, bueno, Él es Dios. Entonces es muy importante saber por qué creo en Cristo. ¿Cómo puedo yo defender mi fe? ¿Cómo puedo yo ponerme firme en mi fe en Cristo Jesús, sabiendo lo que Él hizo por mí? No sé a ustedes si les pasó, a mí me pasó. En los mis primeros pasos como cristiano, salí a evangelizar lleno de emociones, lleno del fuego, de querer ganar a las personas para Cristo. Y en la calle me crucé con gente que sabía un montón de doctrinas erradas, gente que hablaba de metafísica y de doctrinas orientales y de filosofías de hombre. Y yo, al no estar todavía capacitado con la Biblia, no pude defender mi fe. Entonces es muy importante saber qué es lo que Dios hizo por mí. Entonces así me voy a asegurar de seguir creyendo en Él. Es bueno ir a la iglesia y gloria a Dios, pero es muy importante, como decía Andrés, saber qué es lo que Cristo Jesús hizo por mí. Y de eso el Señor nos va a hablar en esta tarde, de lo que Él ha hecho por mí y por cada uno de nosotros, para que tengamos armas para defender nuestra fe cuando alguien venga a querer desbaratar cualquier enseñanza bíblica que nosotros queramos compartir. Sí, recién hablamos qué significa la redención, qué significa justificación, qué significa salvación, qué comprendemos por esto, ¿sí? En qué nos basamos cuando hay un significado, ¿no? Y redención, ¿qué comprendemos, pastor, por esto, ¿no? Por la palabra redención, ¿no? ¿A qué le suena cuando alguien dice redención? Y yo te podría asegurar que muy pocos saben
lo que significa la palabra redención. Como decías, es doctrina del cristianismo, es doctrina básica, justificación, expiación, bueno, un montón de términos que es muy importante que sepamos. Y redención, bueno, yo lo he predicado por la misericordia del Señor, sé lo que significa, viene del hebreo goel, que tiene el significado más profundo de la palabra es liberación. ¿Es así? Así es. Es como libertar a través de un pago a una persona, ¿verdad? Exacto. Es libertar con el pago y rescatar a una persona. Exactamente. ¿Sí? Eso significa redención. Y uno de los resultados de la redención es el perdón de los pecados. Una de las consecuencias de la redención es lo que el Señor hizo en esa cruz. Él en esa cruz pagó por nosotros y el resultado de ese pago fue el perdón de nuestros pecados. El ejemplo práctico, a mí me gusta siempre graficar la enseñanza porque es más fácil de asimilarla. Bueno, remitámonos a los tiempos bíblicos. Una persona contraía una gran deuda y ante la imposibilidad de poder pagarla, el acreedor se presentaba y decía, bueno, yo quiero cobrar, sí, pues yo no tengo cómo pagarte. Bueno, perfecto, entonces tus hijos y vos mismo van a ser esclavos míos. Entonces, era una ley mosaica que lo autorizaba al acreedor de llevarse a toda esa familia si fuera necesario y hacerlos trabajar como esclavos durante varios años hasta que saldaran esa deuda. Entonces, ahí podía entrar en escena el goel, que era el pariente más cercano quien pagaba la deuda del que era vendido como esclavo, dejándolo así libre. Esto es redimir, esto es rescatar. Levíticos 25 habla sobre eso. Amén. Entonces, el perdón no es lo mismo que la redención, ¿verdad? Sino que el perdón es un fruto de la redención. Porque sin redención no hay perdón y no hay salvación, ¿verdad? Entonces, la redención es lo que el Señor hizo en esa cruz, ¿no? Él pagó con su sangre nuestros pecados. Nuestro pariente más cercano, ¿no? Exacto, lo que estaba comentando usted, pastor. El mismo, o sea, es un ejemplo bien claro eso, bien, ¿verdad? Claro. Y la redención es lo que Él hizo en esa cruz, ¿no? Él hizo en esa cruz por nosotros, ¿verdad, Mariana? Amén, sí. Es tremendo el poder entender lo que es la redención y el poder valorar, ¿no? El sacrificio que el Señor hizo por nosotros. La verdad que Él nos amó de tal manera que lo que hizo fue algo grande que muchos aún no entendemos y no comprendemos. Y como decía Andrés, siempre mezclamos lo que es la redención con el perdón y no entendemos. Pero es tremenda esa definición. Nuestro pariente más cercano dio algo tan grande por nosotros. Exactamente. ¿Y quién de nosotros hubiera podido pagar la deuda enorme que nosotros teníamos con el Padre? Ninguno. Era una deuda impagable, impagable. Entonces Él nos libertó. Él nos redimió. Amén. Él se ofreció a sí mismo y en su obra a favor de los hombres, Dios envía a su Hijo a que pague esa deuda. Amén. 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 Siempre cuando hablamos de esto, recuerdo a un hombre que estaba junto al Señor, ¿no? En esa cruz. Estaba al lado del Señor, era un hombre que había sido ladrón. Usa la palabra malhechor, la Biblia usa la palabra malhechor, ¿no? Un hombre que se había dedicado completamente a esto, su vida era en realidad no buena vista para Dios, porque era un ladrón, se dedicaba a esto, se dedicaba a delinquir. Pero dice que en un momento él se arrepintió y le dijo algo al Señor que lo marcó, que hizo la diferencia con respecto al otro ladrón que estaba al lado del Señor también. Él dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tremenda oración. Él hizo una pequeña oración. Él dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre que era un malhechor, dice la palabra, seguramente a lo largo de su vida lo que menos hizo fue hacer lo bueno. Pero con esa oración marcó una diferencia. Porque después el Señor le dice algo muy importante, ¿verdad, pastor? El Señor, cuando él dice esto,
el ladrón dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dice que el Señor le dijo, de cierto, hoy, le dice, estarás conmigo en el paraíso. Qué lindo. Y eso que le dijo el Señor a este ladrón, no se lo dijo ni siquiera a uno de sus discípulos. Tremendo. Ni siquiera se lo dijo a uno de los hombres con los cuales él caminaba y enseñó. Pero este ladrón había marcado una diferencia, había hecho algo distinto. Él, antes incluso de hacer esta oración, él primeramente reconoció su condición. Reconoció lo que él era, ¿sí? No sé si podemos leer ahí, está en el libro de Lucas, en el capítulo 23. Vamos a leer el verso, a ver si me puede ayudar Mariana, el verso 41. Amén. Dice la palabra del Señor, nosotros, a la verdad, juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Ahí está. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ay, qué lindo. Amén. Lo que ocurre es que la justificación en este hombre rompió con todos los parámetros. Rompió con todos los parámetros que se conocían incluso, ¿verdad? Porque el Señor se presentó como su Salvador y justificó a un hombre que se arrepintió justo antes de morir. Qué tremendo. Qué tremendo, porque tenemos a Cristo, puro, santo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, la mayor de las injusticias estaba en ese momento llevando a cabo en la vida de él, totalmente puro, santo, sin mancha. Pablo dice, quizás hubiera uno que quiera morir por un bueno. Yo te pongo un ejemplo, te hago una pregunta a vos que estás del otro lado. No sé si querrías entregar a tu hijo que tanto amás por la vida de alguien que delinquió y que mató a mucha gente y que fue muy malo. De seguro no lo harías. Yo tampoco, te puedo asegurar. Sin embargo, Cristo Jesús vino a morir por nosotros siendo pecadores. En Romanos 5, no recuerdo la cita exactamente, dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice la Biblia, Cristo murió por los buenitos, los que se están esforzando y congregan y no faltan. Por eso, no, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Decía otro predicador que Cristo cuando muere, dice, yo doy mi vida por mis amigos, dice Jesús. En el momento en que Él muere, no tenía nadie. Le quedó solamente Juan y un par de mujeres ahí al pie de la cruz. El resto se burlaba de él. Sin embargo, él después vio el fruto de su aflicción, como dice Isaías, porque después se levantó toda su iglesia. Él vio el fruto de toda su negación. Y en ese momento está Cristo en el medio y hay dos personas con circunstancias aparentemente iguales, los dos delincuentes, los dos crucificados, los dos agonizando, los dos malos porque habían tenido una vida totalmente apartada de Dios. Sin embargo, hubo algo que hizo una diferencia entre los dos. Ninguno de los dos había hecho nada bueno que justifique el cielo. Exacto. Pero sí hubo alguien que hizo algo distinto, que fue este varón, que fue reconocer que quien estaba en el medio era su Salvador, era su Redentor. La palabra, hay que aclarar algo, ¿no? Para que comprendamos bien, la palabra justificación, ¿no? Justificación es declarar justo a alguien, ¿sí? Amén. Viene de eso, porque a veces este hombre que era ladrón, en realidad no se merecía lo que el Señor le había dado, pero el Señor mismo lo declaró justo. Entonces, la justificación en la salvación es totalmente aparte de las obras y es totalmente, ¿cómo decirlo?, aparte del mérito del hombre, ¿sí? Este hombre, si fuese por sus méritos, si fuese por sus obras, lo que menos merecía era ir al paraíso.
es que si de mérito se tratara, yo me permito ponerme como testimonio, yo no podría estar acá. Tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso, que cada mañana renueva sus misericordias, dice la Biblia. Amén. Un Dios perdonador, un Dios que está cercano, que se deja hallar, que es galardonador de los que le buscan. La Biblia dice, 7 veces caerá el justo, pero de todas se levantará. Amén. Amén. Tenemos un Dios bueno, un Dios de oportunidades, y ese Dios es el que nos está reuniendo y es el que te está animando a través de esta palabra. Entonces, ¿por qué fue que el Señor Jesús le dio esa posibilidad de salvarse a este hombre? ¿Qué fue lo que hizo este hombre que hoy predicamos y hablamos de un ladrón que está en el paraíso? ¿Qué hizo de diferente este ladrón comparado del otro? Lo que hizo de diferente fue la oración de este hombre. Él dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y esa oración reveló que él creía en Jesús. Ahí está la clave. Él dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Él creía, su fe. Y vos fíjate lo concisa y lo breve de la oración. No, a veces uno piensa que porque el Padre Santo que estás en los cielos rodeado de ángeles y querubines. No, simplemente fue, Señor, acordate de mí. Porque la oración es interna. Las palabras simplemente es fonética, es sonido, pero manifiestan el estado interior del corazón. De hecho, el Señor ve el corazón. Es más, el propio Jesucristo confrontó a los fariseos y les dijo, ustedes creen que por sus muchas palabrerías serán oídas. Este hombre no dijo, yo sé que tú eres el Cordero de Dios, hijo de David, ten misericordia. No, nada, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Mientras el otro agredía, el otro decía, vos no eras Dios, bajate de ahí, salvaste a tantos, ¿qué haces ahí? Salvanos, entonces vamos a creer. Y el otro no, humilde, dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino, cuando vengas en tu reino. ¿Qué está haciendo? Reconociendo la deidad, la soberanía del Rey. Y eso obviamente cuando hay alguien que reconoce y se acerca en humildad a Cristo, hay bendición, porque Claro. es así. Claro. Y el pecador recibe, ¿no?, este regalo, porque la gracia es eso, ¿no? La gracia es un regalo de Dios. Y el pecador recibe este regalo de la gracia solo por medio de la fe. Esta salvación que el Señor le regaló a este malhechor fue solo por su fe. Amén, tremendo. Y un punto importante que decía el pastor es que él pudo reconocer, ¿verdad? Pudo reconocer su condición. O sea, eran 2 los malhechores. Uno, como decía el pastor recién, o sea, la agredía, decía, bueno, Jesús, si vos sos el Hijo de Dios, bajate, Hace algo. vos te podés salvar, o sea, salí de acá, no tenés que estar. Pero sin embargo el otro, o sea, al ver toda la situación, dijo, no. O sea, yo reconozco mi condición. Y O lo sea, yo sí defiende. lo Dice, ¿pero qué defiende. hace? Nosotros merecemos estar aquí. Este hombre no hizo nada malo. Eso es muy tremendo porque él pudo, en cuestión de segundos, no es que estuvieron horas, no es que lo tuvo que meditar, no, o sea, Predicaron, fueron, oraron por ello para que se les abra el entendimiento. fueron segundos en donde él pudo realmente reconocer su condición y decir, o sea, yo sí merezco estar acá, él no, y por eso yo creo que él también hizo esa oración. Entonces lo importante también de tener fe aparte es reconocer nuestra condición. Exacto. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición, reconocemos que necesitamos de Jesús. Y cuando uno reconoce, Jesús está ahí para que la bendición llegue. Jesús está para tenerlo con los brazos abiertos. Él necesita, como decía el pastor, o sea, un corazón, como él hablaba de la oración. No está Dios que hagamos una oración súper con 15.000 palabras. Simplemente cuando uno reconoce su condición, le pide perdón a Dios, el Señor está ahí para acercarse. Y esto también es lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde, ¿no? De poder reconocer nuestra condición, que podamos decir, bueno, Señor, tengo tantos errores, te eché la culpa de tantas cosas, pero sin embargo, no es tu culpa. Muchas cosas que pasamos o situaciones es por nuestra condición. Exactamente. Consecuencias de nuestras malas decisiones. Amén, Y después es así. nos enojamos con el Señor. Otro ejemplo bíblico, chicos. La pecadora. No sé si lo tenés vos, Andresito, en la parte como texto de lo que vas a compartir. Ahí dice que hubo un fariseo que invitó a Jesús. Lo invitó, quiero que vengas a comer. Y cuando llega, no le da los honores correspondientes a un huésped de honor, valga la redundancia. Estaban muy reunidos ahí y en un momento entra alguien que no fue convidado, alguien que no fue invitado, irrumpe y dice que se acerca al Señor y ni siquiera lo mira y simplemente llora, no abre su boca.
No dice, Señor, he pecado, Señor, perdóname. Nada, no abre su boca. Simplemente con sus lágrimas dice que lava los pies del Señor y con su cabello los seca. En otro texto dice que hay otra mujer que rompe un frasco y le unge con perfume caro. Y el Señor eso lo toma como adoración. Y el fariseo desde su estrado dice, si fuera realmente profeta sabría que quien lo está tocando es una mujer inmunda. Y ahí cuando el Señor lo confronta y le dice, vos me trajiste a tu casa, me invitaste, pero no me diste los honores correspondientes, no ungiste mi cabeza, esta mujer ungió, no me diste agua para que me lave los pies, ella los está lavando con sus lágrimas. Y el Señor le perdona sus pecados a esta mujer que hizo obras, demostró con acciones lo interno de su corazón. Amén. Exacto. Él, reconoció su condición. Amén. Reconoció su condición y el reconocer su condición la llevó a los pies del Señor. A los pies del Señor. Creo que justamente como este malhechor, ¿no? Él reconoció también su condición, se reconoció como culpable y él dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos. Porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, dijo. Estamos recibiendo lo que merecemos. Y el reconocer es el primer paso para la fe. Es el primer paso para que Dios ocupe, digamos, el lugar de justificador. Y lo que hizo el Señor con el malhechor es que se interpuso en el juicio. Qué tremendo. Se interpuso en el juicio y dijo, yo pago por él. Yo pago. Él presentó su sangre y justificó a ese ladrón. Eso fue lo que hizo el Señor. Se presentó en el juicio y presentó su sangre para justificar a ese malhechor. ¿Sabes qué me viene a la memoria, Andresito? La Pascua. Cuando el Señor está porque es imposible hablar de redención sin tocar el tema de la liberación de Israel después de 400 años de cautividad en Egipto. Es el mayor ejemplo de redención, es lo que Jehová de los ejércitos hizo con su pueblo. Dice que la última maravilla, porque la Biblia habla de maravilla, no de plaga, la última maravilla para doblegar el corazón de Faraón, que no quería dejar ir al pueblo a que adoraran a Dios, fue la muerte de los primogénitos. Pero el Señor les dice a través de Moisés, dice, decile a mi pueblo que maten un cordero que tiene que ser puro, tiene que ser sin mancha, tiene que ser perfecto, porque era figura de Jesucristo. Y dice, tienen que recibir su sangre y esa sangre rociarla en los dinteles de cada hogar. Entonces, cuando el ángel de la muerte pase, en donde vea la sangre del cordero, no va a tocar a nadie de ese hogar. ¿Por qué? Porque el ángel ve la sangre. El ángel no dice, ¿y en esa casa habrá alguien que se porte bien? No se pregunta el ángel de la muerte, sino ahí está la sangre del cordero, yo no los puedo tocar. Y entonces el ángel vino y en todo lugar donde estaba la sangre de Cristo no hubo muerte. ¿Dónde sí hubo muerte? En los lugares en donde no estaba la sangre del cordero, perdón. Y también eso era figura en el Antiguo Testamento de lo que la sangre de Cristo hizo por nosotros. Dios al justificar a alguien, ya Él decreta que esa persona es justa porque ha creído en Cristo Jesús. Es impresionante cómo el Antiguo Testamento se confirma con el Nuevo Testamento. Amén. ¿Sí? El Nuevo Testamento es una confirmación del Antiguo y así, y viceversa, ¿verdad? Se complementan. Se complementan porque hay gente que habla mucho del Antiguo o dice, no, esta persona está hablando solamente del Antiguo. Y acá hay una confirmación, ¿no? Se complementan justamente. Creo que la fe verdadera de este ladrón agonizante lo llevó a que su destino sea diferente al del otro ladrón, diferente a lo que le pasó al otro ladrón. La fe verdadera de este ladrón agonizando lo llevó a tener un destino diferente. Un destino diferente en gloria, allí en el cielo. Amén. Dios mostrando su misericordia, su gracia, su poder salvador, porque la paga del pecado es muerte. Vamos a citar la ley mosaica. La paga del pecado es muerte. Toda alma que pecare debe morir. Es la ley que Dios como juez
estableció. Él es juez y Él estableció esas leyes. Y dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Dios no podía perdonar si no había derramamiento de sangre. Yo como pecador merecía morir. Entonces Dios no podía decir, ay, pobrecito el pastor, míralo como llora. Pues lo voy a perdonar. No, porque el Satán, el acusador, se hubiera levantado. Y vamos a conjeturar, había dicho, pero vos no sos 3 veces santo y estás perdonando al pastor Oscar, que yo sé todo lo que hizo. Pero él no me puede acusar, porque Cristo murió por mí. Amén. Dice que Él es nuestro abogado. Amén. Entonces, cuando el diablo se quiere levantar a acusarme, a acusarte, está la sangre de Cristo, la obra redentora, el sacrificio único, eterno, perfecto. ¿Cómo no darle gracias a ese Dios? ¿Cómo no servirlo? ¿Cómo no honrarlo? Amén. Y de ese Dios estamos hablándote. Así que estás en Avívanos, quizás sintonizaste recién la radio, estás en la 102.1, Radio Libertad. Estamos en los primeros 40 minutos de programa. Quédate con nosotros, comunicate al 1559 22 33 63. Repito, 1559 22 33 63. Llámanos, estamos aquí para escuchar tu opinión, pedir oraciones, vamos a clamar a un Dios verdadero, un Dios que responde, un Dios real. Y ahora vamos a seguir alabando a nuestro Señor. Yo jamás podré entender cómo me amaste, sabiendo bien cómo soy. Tú me compraste un lugar en tu mansión, en tu cielo santo. Y es que no merezco tanto. Oh, amor de Dios, inmenso amor, amor que todo entrega. Tú me has dado vida nueva y me llenas, amor de Dios, inmenso amor, amor que me consuela. Tú interrumpes mi tristeza y me llenas. De enemigo te conocí, por mi nombre me llamaste, sabiendo bien cómo soy, me perdonaste. Y como el barro, el alfarero, mi vida transformaste. De tu gloria me llenaste. Amor de Dios, inmenso amor, amor que todo entrega. Tú me has dado vida nueva y me llenas, amor de Dios, inmenso amor, amor que me consuela. Tú interrumpes mi tristeza y me llenas, amor de Dios, inmenso amor, amor que todo entrega. Tú me has dado vida nueva y me llenas, amor de Dios, inmenso amor, amor que me consuela. Tú interrumpes mi tristeza y me llenas. ¿Cómo no honrarte, Señor? Amén, así es, Señor, gracias. ¿Cómo no cantar para ti, mi Rey? ¿Cómo no vivir nuestras vidas, Señor, sirviéndote? Ya por agradecimiento, porque debemos tener obras, las obras confirman que hemos creído en ti, Señor. Gracias por consolarnos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice la palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Jesucristo dijo, yo no vine al mundo para condenarlo, yo vine para salvarlo. Ese mismo Dios que caminó en un cuerpo de carne y hueso hace poco más de 2000 años atrás, está aquí vivo, real, porque Él resucitó y te anima
a que reconozcamos como reconoció ese ladrón, a que creamos en Él, a que lo busquemos, porque hay una eternidad en gloria, hay una vida nueva, como decía la alabanza. Qué hermosa alabanza, chicos, ¿de quién es? Qué linda, a mí me hace acordar a Santa Cruz, a Bolivia. Uy, los estoy poniendo un aprieto, pensé que sabían. No sabemos de quién es, pero es muy bonito y Es habla muy lindo. algo muy lindo, ¿no? Donde podemos ver que el Señor nos amó a pesar. La alabanza es muy linda porque dice, de enemigo te conocí, y es verdad. Nosotros no llegamos al Señor conociéndolo, no llegamos al Señor con una vida santa. Muchos confunden eso. Todos llegamos al Señor por problemas, por dificultades, y aún siendo enemigos. Enemigos de la cruz, dice Pablo. Exactamente, enemigos de la cruz. Y aún a veces negándolo, ¿cuántas veces lo negamos? Pero sin embargo el Señor nos extiende sus manos, como dice esta palabra, de enemigo te conocí, pero el Señor dice, por mi nombre me llamaste. El Señor ya nos tiene nombre. Chicos, yo se las voy a pedir de nuevo, así que estén preparaditos. Qué hermoso poder aprender de Dios, ¿no es así, Andrés? Sí, sí, así es. Y todo el tiempo estamos aprendiendo, Hay algo que me llama mucho la atención, es que ese hombre, los dos malhechores, había dos malhechores, ¿verdad? Uno que fue al paraíso y el otro que no. Y los dos estaban a la misma distancia de la cruz, a la misma distancia del hombre de la cruz. Pero sus actitudes y sus acciones lo pusieron a una distancia diferente al hombre de la cruz. Estaban a la misma distancia, pero su actitud y sus acciones y lo que dijo uno lo puso a una distancia diferente que la que tenía el otro hombre. Así es, tremendo. Dice la palabra que el Señor no rechaza al que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado, reconociendo. Amén. Los brazos del Señor están extendidos para todo aquel que reconoce. El propio Jesucristo lo dijo, y hoy esa palabra es más real que nunca, porque la palabra es eterna. Dice, separados de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer. Dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. Y separados del Dios vivo no podemos hacer nada. Separados de Él hay muerte. Pablo dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo Jesús se abre esa puerta. Juan 14:6, el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. A través de Él, a través de Jesucristo, a través del Hijo de Dios. Solo creyendo en Él y con la autoridad y el poder que tiene su nombre, tu vida puede cambiar, tu familia, tu situación, eso que te aflige, eso que te roba el sueño, entregalo a los pies del Señor, adoralo, ¿sí? Aferrate a sus pies y Él va a orar. Él va a orar en ese ser querido que quizás está apartado, en esa persona que quizás está luchando con un vicio, con las adicciones. Yo tengo testimonio de un Dios real y verdadero que corta los yugos, que pudre los yugos, que corta las cadenas. Su poder es el mismo. Simplemente debemos creer en Él, para que su redención alcance a todas las personas a quienes amamos. La idea principal en la redención es la liberación. ¿Por qué? Porque el pecado mantiene al hombre en servidumbre, en esclavitud. Por tanto, la salvación divina incluye librar al hombre de esa esclavitud. En Cristo Jesús, Dios pagó el precio completo de nuestra redención, como lo está enseñando aquí Andresito. La redención nuestra, la de toda la humanidad. En Cristo somos liberados del poder de las tinieblas a fin de vivir bajo la soberanía de Dios y su reino. Cambiamos de reino, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable del Hijo de Dios. Amén, amén. Recién estaba leyendo un poco el contexto de lo que pasaba con este hombre, ¿no? Y el malhechor, ¿verdad? Que estábamos compartiendo la palabra. Y el Señor me hablaba nuevamente ahí. Si le podemos compartir, le voy a pedir a Mariana que pueda leer el verso 36 al 38. Del mismo capítulo, Lucas capítulo 23, verso 36 al 38. Amén. Dice así la palabra del Señor. Dice, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo,
si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Los soldados, estos soldados que estaban ahí alrededor de Cristo, ellos estaban cerca de la cruz, pero estaban lejos de Cristo. Y muchas veces nosotros podemos estar cerca de la cruz, podemos concurrir a una iglesia, pero podemos estar muy lejos de Cristo. Tremendo, porque no se trata de una cercanía física, sino interna, ¿no? Del corazón. Así es. Otra cosa que ellos hicieron fue que ellos lanzaron suertes por las posesiones de Cristo. Estos soldados romanos lanzaron suertes por las posesiones de él, se pelearon por las ropas, por sus sandalias. Y tal vez, siento mucho decirlo, pero no estamos lejos de esos hombres nosotros. Nosotros no estamos lejos de ser o de tener la actitud que tuvieron esos soldados romanos. Nosotros hoy competimos, hoy tal vez hasta como miembros aún de una iglesia peleamos entre nosotros por un lugar, hasta somos egoístas por figurar o por estar, y estamos tan cerca del madero, tan cerca de esa cruz, sin embargo tan lejos de Cristo, tan lejos del Señor. Nuestras actitudes, porque lo que hizo diferente a ese malhechor fue su actitud. Su actitud, lo que él dijo, la actitud de él. Y nosotros a veces tenemos las mismas actitudes, no de Cristo, sino la del soldado romano. Tremendo, ¿no? Y ese malhechor nos representa a todos nosotros como humanidad. Ninguno de nosotros es digno del cielo, ninguno, porque hemos tenido no sé si aquí en esta mesa hay alguno de cuna cristiana. Yo al menos no vengo de cuna cristiana. Pobre de cuna cristiana, bueno, no entras entonces en... Pero el resto de nosotros, hermano, cuando Dios me llamó a mí, yo digo, no les puedo asegurar que no me llamó por ser el más buenito. Doy gracias a Dios por su misericordia. La Biblia dice que Él vino a buscar a lo vil y lo menospreciado. Amén. Lo vil, amén. Lo malo. Yo he hecho de todo y no lo comparto porque, bueno, no vine a dar testimonio, pero Dios es bueno. Pablo dice, yo soy la primicia, porque siendo yo un homicida, un asesino, perseguidor de la iglesia, el perdón me alcanzó. Entonces, si Dios pudo perdonar a un homicida como Pablo, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Amén. Su palabra dice que Dios mismo arrebata los tizones del fuego, ¿no? Que así fuimos sido arrebatados nosotros, amén, del mismo infierno. Amén. De las puertas. Ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra mi iglesia, dice la palabra. Así que te animamos y nos animamos, amén, a seguir buscando de ese Dios, a seguir predicando, porque nosotros estamos aquí porque alguien nos habló, amén, porque alguien nos predicó. No sé ustedes, yo no es que dije, tengo que ir a buscar de Dios porque me di cuenta que soy malo. No, hubo alguien que insistió, alguien que perseveró, alguien que oró. Y Dios responde, por eso estamos aquí. Así que te animamos, amén. Comunícate con nosotros, 15 59 22 33 63. 15 59 22 33 63. Estás en la 102.1 Radio Libertad. Esto es Avívanos. Mi nombre es Oscar, soy el pastor Oscar y estoy en compañía de un grupo de misioneros, gente llena de Dios que quiere llevar palabra a tu vida. Estamos hablando, por si quizás recién sintonizás, dices, me perdí casi una hora del programa. Te recuerdo que el programa está siendo grabado y después lo subimos a la web, así que vas a ver en la página de la radio un link en donde vas a poder escuchar nuevamente todo el programa, compartirlo con tus amigos y recibir la bendición que Dios trae en esta tarde para cada uno de nosotros. Siguiendo con lo que hablaba recién en el tema de del soldado romano, dice la palabra que lo escarnecían, dice la palabra, ¿no? Que hay en uno de los versículos, los soldados dice que escarnecían. Se burlaban. Se burlaban, lo deshonraban, lo ofendían. Esos son como sinónimos, ¿no? Sinónimos. De escarnecer. Los soldados no hacían diferencias entre Cristo y los malhechores. Esos hombres no hacían diferencia. ¿Y cuántos de nosotros a veces no hemos podido controlar tal vez un enojo y hemos sacado tal vez
la misma lanza que sacó ese soldado contra Cristo, y hemos sacado esa lanza con un enojo y se la hemos hincado tal vez a algún hermano, a un familiar, ofendiéndolo, deshonrándolo, tal vez agraviándolo, no sé, por asuntos que tal vez ni siquiera valen la pena. Insisto, estamos tan cerca de la cruz, pero tan lejos de Cristo. Muy cerca de la cruz, pero muy lejos de Cristo, ¿sí? Ese malhechor estaba ahí y él reconoció y eso lo justificó. Nuestras acciones muchas veces nos van a justificar, van a mover la justificación del Señor. Eso es lo que hizo ese malhechor con su oración de fe, porque fue una oración de fe. Exacto. Que hizo. Amén. Y lo tremendo es que no hay excusa, porque no hay excusa. Los dos habían tenido una vida totalmente apartada de Dios, sin embargo uno pudo reconocer al Señor y pudo ver lo que Cristo estaba haciendo en ese momento. Le resplandeció la luz de Cristo y por causa de eso, todo lo que él hizo en toda su vida no le fue contado. La palabra dice, ¿no?, que si el impío se aparta de toda su impiedad y ninguna de sus maldades le será contada, porque hay un Dios perdonador, hay un Dios redentor, hay un Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros. El plan de él era bendecir a toda su creación. Sin embargo, por causa de la rebelión que ocurrió en Adán y Eva, allí en el Edén, en Génesis, entró el pecado a la tierra y por causa del pecado la muerte. Entonces el propio Dios se ideó este plan glorioso. Ahí comienza todo, ¿no? Ahí comienza todo el plan de redención del Señor. Porque en realidad el plan de Dios era que el hombre viviera eternamente. Eternamente. Pero por causa del pecado tuvo que diseñar nuevamente otro plan. Y ese plan se llamaba el plan de redención. El plan de redención. Un nuevo pacto. Cristo habla de un nuevo pacto cuando instituye la cena, la Santa Cena. Allí celebrando la Pascua, horas antes de entregar su vida por nosotros. Y él dice, cuando presenta la copa, dice que la bendice después de comer y dice, esta es la sangre, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. Si Cristo Jesús habló de un nuevo pacto, quiere decir que el antiguo pasa a ser obsoleto. El nuevo pacto hecho en la sangre. El Señor renovando su pacto con nosotros, el Señor tendiendo un camino, un puente nuevamente a través de su Hijo para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él, para que el Dios 3 veces santo nuevamente se volviera accesible a nosotros, porque por causa del pecado, el pecado se transformó en un muro. El Dios 3 veces santo no podía estar, nosotros no podíamos acercarnos a ese Dios. En el Antiguo Testamento, vamos a citarlo todo el tiempo porque es figura del Nuevo, en el Antiguo Testamento muy pocos podían estar en la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Eso era un privilegio del sumo sacerdote, quien entraba el día del perdón una vez al año y debía entrar en total santidad, porque si entraba de cualquier manera caía automáticamente muerto, porque no haber entrado en santidad. Pero en Cristo Jesús nosotros podemos, dice que el velo se rasgó. Amén. Y hoy ya no necesitamos de intercesores, de intermediarios. Doblás rodillas ahí al lado de tu cama y automáticamente en el nombre de Jesús puedes estar en la presencia de Dios. Y lo que es un privilegio, porque es un privilegio esta gracia, este tiempo glorioso del cual habló toda la Biblia. Moisés, los profetas, los salmos hablaron de este tiempo glorioso que nosotros podemos disfrutar, llamado gracia, inaugurado con la muerte de Cristo allí en la cruz. Es un privilegio nuestro, amén. Y hoy podemos entrar a la presencia del Señor, pero no se nos olvide que ese Dios 3 veces santo lo sigue siendo. Lo sigue siendo, hay una gracia, hay una cobertura de la sangre de Cristo y podemos acercarnos, pero muchas veces es como vos decías, Andresito, quizás hacemos ¿cómo decirlo, Señor? Un abuso, no sé si cabe la expresión. Entonces ya me acerco de cualquier manera, total, no pasa nada. Dios sigue siendo 3 veces santo. Esa gracia está sobre nosotros, pero no debemos olvidar que sin santidad nadie verá a Dios. Que sin santidad nadie verá a Dios.
Una cosa que también llama mucho la atención es que cuando el Señor estaba en la cruz, había mucha gente que se burlaba de Él, que se burlaba y que le decía que se baje de esa cruz, que se bajara. Y una vez escuché a un hombre decir, porque no descendió de esa cruz ni se salvó a sí mismo, es que creemos en Él. Porque Él no se bajó de esa cruz, es que creemos en el Señor, porque Él no se bajó. Ahora, la ironía de los que se burlaban de la cruz es que igual que los gobernadores, porque los gobernadores se burlaban de Él y decían, bájate de esa cruz, bájate de esa cruz. Los soldados se burlaban de Él, el ladrón se burlaba de Él. La ironía más grande es que pudieron estar cerca de la salvación, pero por su necio corazón no lo hicieron. Por su necio corazón de no reconocer lo que delante de quién estaban. Y hoy nosotros podemos estar ahí, igual que los gobernadores, igual que los soldados, igual que ese ladrón. Podemos estar ahí cerca de la cruz. Pero son nuestras actitudes y nuestra fe la que debe marcar una diferencia. Amén, así es. Uy, tremendo. Yo la verdad que disfruto muchísimo, me gusta mucho escudriñar la palabra. Me gusta muchísimo aprender de Dios. ¿Cómo yo puedo defender la verdad? Conociéndola. Amén. Yo siempre pongo este ejemplo cuando comparto. Amén. Marianita, te uso como ejemplo. Decime el nombre de uno de tus sobrinos. Joaquín. Joaquín. ¿Yo puedo traer otro nene vestido con la misma ropa de Joaquín y decirte, ¿es Joaquín? No. No. Eso lo vas a reconocer. Joaquín es único. Yo te lo puedo pasar por teléfono y decirte a vos, te paso con Joaquín, y vos con solo escucharlo, ¿qué vas a hacer si no es? No, obviamente no. Te vas a dar cuenta porque conoces su voz. Claro. ¿Por qué conoces su voz? Porque pasás tiempo con él. Exacto. Porque conoces su perfume, porque tenés una comunión íntima con él. Entonces nadie te va a poder vender a alguien que se le parezca, porque enseguida te vas a dar cuenta. Claro. Entonces, ¿cómo puedo yo, en este tiempo en donde hay mucha mentira, mucho engaño? Jesucristo dijo, cuando le preguntaron sus discípulos en Mateo 24, ¿qué señales habrá de tu venida? Y lo primero que dice el Señor es, lo primero, antes de hablar de las guerras, de las muertes, de las hambrunas, de las pestes, de los terremotos, dice, mirad que nadie os engañe. Pablo dice que en este tiempo Satanás está vestido como ángel de luz. Hoy no anda con cachos y cola, como dicen los colombianos. No. Está de corbata y canta y lindo y predica mejor todavía. Pero dice que están metidos como lobos. Entonces, ¿cómo yo voy a poder defender la verdad? Conociéndola. Por eso es tan importante que nosotros tengamos tiempo de escudriñar la palabra. Amén. Vos en tu casa. Gloria a Dios por el pastor que lee, que te enseña desde el púlpito y que te ministra. Pero nosotros debemos escudriñar la palabra para poder defenderla. Para que no nos puedan venir con una verdad a medias que termina siendo una mentira. Entonces, si nosotros conocemos la voz de Dios, cuando alguien venga y dice, no, esa no es palabra de Dios. La Biblia no dice eso. Entonces, es muy importante que aprendamos. Vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a ir a una alabanza muy linda que a mí me gusta mucho. Quédate en sintonía, no te muevas del dial. Estás en 102.1 Radio Libertad. Esto es Avívanos. A la vuelta seguimos con más palabra de Dios. Muéstrate, Señor, como Elías en el monte. Muéstrate, Señor, queremos ver tu gloria en este lugar. Clama hoy por tu presencia, Santo Espíritu de Dios, ven este lugar, muéstranos.
muéstrate, Señor. Queremos ver tu gloria en este lugar. Tu pueblo clama hoy por tu presencia. Santo Espíritu de Dios, ven a este lugar, muéstranos tu gloria. Santo Espíritu de Dios, ven a este lugar y muéstranos tu gloria. Queremos ver tu gloria en este lugar. Tu pueblo clama hoy por tu presencia. Santo Espíritu de Dios, ven a este lugar, muéstranos tu gloria, oh Señor. Santo Espíritu de Dios, ven a este lugar, muéstranos tu gloria. Muéstrate. Qué hermosa la alabanza que estamos compartiendo. Lo que sonaba, Gabriel Díaz, salmista, Santo Espíritu de Dios. Amén. Queremos ver tu gloria, dice la canción que terminamos de escuchar. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Yo quiero ver la gloria de Dios. La gloria de Dios es una vida cambiada, es un pecador arrepentido, es alguien que fue desechado por la sociedad, quizás es alguien por quien nadie daba nada, y el Señor en su gracia, en su misericordia lo alcanza, lo perdona, lo limpia, lo forma, lo enseña y después lo usa. Estamos hablando de nosotros. Nosotros Así es. hemos vivido en otro tiempo apartados de Dios, ¿sí? Ajenos a su voluntad, perdidos en tinieblas, en delitos, en pecados, pero la misericordia del Señor se manifestó en nosotros, su redención, su sacrificio, acepto por el Padre en la cruz, confirmado en su resurrección, nos ha reconciliado con el Padre. Hoy somos hijos de Dios, ya no somos más creación, somos hijos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Yo quiero ir a varios ejemplos bíblicos, porque todo el Antiguo Testamento habla de ese Redentor que había de venir, que finalmente vino, que es nuestro Señor, que es tu Señor Jesucristo. Job 19:25 dice así: yo sé que mi Redentor vive, está hablando Job, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Ya Job hablaba de Dios como Redentor, Dios Hijo, Jesucristo como Redentor. Vamos a ir a otro ejemplo. David. Mariana, por favor, Salmo 19:14. Amén.
Dice la palabra así. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Roca mía y redentor mío. Mire el salmista David ahí lleno del poder de Dios, reconociendo al Redentor, al Señor, al Dios Todopoderoso que perdona, que cambia vidas. Otro ejemplo, Isaías 41:14, Ignacio. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo Israel es tu Redentor. Aleluya. El Santo de Israel es tu Redentor, es nuestro Redentor. Ese judío precioso, como dice la pastora Selva, el Hijo de Dios, el Redentor de nuestras almas, el que pagó el precio de nuestra culpa, el que cargó el pecado de toda la humanidad. De ese Dios poderoso te estamos hablando, de la obra que Él hizo en nosotros. Es muy importante que cuando alguien te pregunte, ¿y por qué crees en Jesús? Yo creo en Jesús porque Él murió en la cruz por mí, porque Él tomó su lugar, porque su sangre pura y sin mancha quitó toda la maldad, todo el pecado. La sangre del antiguo pacto la manera en que un pecador se reconciliaba con Dios era a través de sacrificios. Llevaba una víctima, un cordero perfecto, sin tacha, porque era figura de Jesucristo, y esa sangre era derramada sobre el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa de oro que cubría el cofre en donde estaban los 10 mandamientos, el arca y la vara de Aarón y el maná. Entonces, cuando la sangre de ese animal cubría todo el propiciatario, Dios era propicio para con ese pecador, y el pecado de ese pecador, valga la redundancia, era perdonado. ¿Recuerdan cuando el publicano está orando y dice, Señor, sé propicio a mí? A eso se refiere, Señor, cubre mi pecado. La sangre del antiguo pacto cubría el pecado, pero era necesario todo el tiempo hacer sacrificios. El sumo sacerdote también debía matar una víctima por su propio pecado, pero hubo un sacrificio eterno, único, acepto por Dios, que es la sangre del Cordero, del Hijo de Dios, que ya no cubre el pecado, sino que lo quita, lo arranca. Todo aquel que cree en Dios automáticamente tiene acceso a esa vida gloriosa, a esas moradas eternas que Él mismo está haciendo allí en los cielos, y que pronto, muy pronto, viene a buscarlos. De ese Dios poderoso te estamos hablando, ¿no es así, Andrés? Así es. La cruz es el medio usado por Dios para la salvación. Y pareciera que es una burla para nosotros. Es increíble que un hombre que muriera en esa cruz pudiera salvarnos. Un hombre que prefirió tener como último compañero a un malhechor. Cumpliendo así profecías bíblicas, ¿no? Claro, justamente eso. Se cumplía las profecías dichas por otros hombres. Se cumplía lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Se cumplía todo. Y entonces es como que tenemos... Alrededor de esa cruz hay varios hombres, ¿no? Alrededor de esa cruz están los hombres que se burlaron de Él, que hoy siguen estando hombres que se burlan del mensaje de la cruz, hombres que se burlan de ese mensaje. Y también están los soldados que podemos llegar a ser nosotros, como recién compartíamos. Y también están los ladrones, ¿no? Pero también tenemos ahí en toda esa escena a un hombre muriendo por los pecadores. Un hombre muriendo por los pecadores. Y también a ese ladrón arrepentido, a ese ladrón que se arrepintió. Ese hombre que marcó una diferencia. Marcó una diferencia no solo con el otro ladrón, con el otro malhechor, sino que también marcó una diferencia con el soldado y con los gobernadores, con los fariseos. Marcó una diferencia. ¿Quién seré yo, no? ¿Quién seré yo? El que se burla del mensaje de la cruz. ¿Quién seré yo? Tal vez ese soldado. O ese ladrón, o ese malhechor que estando ahí, ya en la muerte no reconocía. Estando ahí en ese momento a punto de morir, aún así no reconocía. Todos fueron espectadores de la cruz.
pero ninguno fue como el protagonista de la cruz. Ninguno fue como ese protagonista. ¿Cuál seré yo, no? ¿Qué hombre seré yo? ¿O cuál quiero ser? Porque si yo reconozco mi condición, si yo reconozco en la situación en la que me encuentro, entonces me voy a transformar como en ese malhechor que reconoce. ¿Cuál quiero ser? Qué bueno que tenemos un Dios de oportunidades, porque me viene a la mente los que se burlaban. Y aquí en esta mesa, chicos, hay uno que se burlaba. A mí no me da vergüenza reconocerlo y lo digo para la gloria de Dios. Dios me perdonó. A mí cuando me hablaban de la iglesia, no, yo no quiero saber nada. No, yo no necesito. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no estaba en mí. Es necesario el Espíritu Santo, como dice la alabanza, Santo Espíritu de Dios. Ven, porque el ministerio del Espíritu Santo es ese, es el de convencer, el de redarguir. Dice que Él es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Entonces cuando hay pecado, el Espíritu Santo está contrito o ni siquiera está en la persona. Entonces la persona dice, no, yo no necesito. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si yo no necesito? Y todos necesitamos. Amén. Necesitamos ser salvos. Porque aún el más bueno de todos, la mayor de nuestras bondades y nuestras justicias, fuera de Cristo, dice la Biblia, que son como trapos de inmundicia. Son como trapos de inmundicia. Entonces, porque no son nuestras obras, sino que es la obra de Cristo Jesús en la cruz. Pero como yo he creído en Él, mis obras deben hablar de esa fe que yo tengo en Él. Entonces ya la obra no es para ganar, sino es confirmación de que Dios habita en mí y que yo he creído en Él y que quiero agradarle. Amén. Amén, es verdad. Si bien es cierto que nosotros no estuvimos cuando crucificaron al Señor. Nosotros no estuvimos cuando lo han crucificado al Señor. Pero la cruz fue el púlpito que tuvo Jesús. ¿Qué púlpito? La cruz fue ese púlpito que tuvo Jesús. El morir por los pecados del otro fue su mejor enseñanza. Y la mejor forma que tenemos nosotros de enseñar es también morir, el callar, Amén. el perdonar, el amar. Esa es la forma que hoy tenemos nosotros de morir por los pecados del otro. Esa es la forma que el Señor nos enseñó. Qué tremendo. Con su ejemplo, la Su muerte ejemplo. de Cristo produjo vida en nosotros. Y nosotros también debemos morir para que otro viva. Amén. Morir a la reacción, al yo, al carácter, al orgullo, a la comodidad. Amén. Nosotros como misioneros, chicos, Amén. el ejemplo lo tenemos en Cristo Jesús. Él es el misionero por excelencia. Él dejó su trono, su gloria, ángeles adorándolo. Dice la palabra que Él, siendo rico, se hizo pobre y vino para alcanzarnos. Vino a ser humillado, vino a sufrir, vino a morir, y todo eso produjo vida en nosotros. Una vida eterna, una vida espiritual. Cuando nos reconciliamos con Dios, resucitamos a vida, somos vivos nuevamente. Amén. Hay personas que teniendo una salvación tan grande, prefieren morir en sus pecados, como ese malhechor. No admiten su necesidad, no admiten sus pecados, no reconocen, y mucho menos se arrepienten. ¿Qué quiero hacer yo hoy en esta tarde? ¿Qué quiero hacer yo hoy? Mi hermano, yo tendría que estar ya muerto, hermano, en verdad. Pero por su inmensa misericordia, hoy podemos estar compartiendo esto. Hay una inmensa mayoría que cree que no tiene de qué arrepentirse. Hay una inmensa mayoría que piensa que no tiene de qué confesar. Pero también está la otra parte. Aquellos que con humildad y con el corazón en la mano ya no quieren ser como ese soldado romano. Ya no quieren ser como esos gobernadores que se burlaban. ¿Con qué grupo yo me identifico hoy en esta tarde? ¿Con cuál de esos grupos yo me identifico? Porque si yo me identifico con ese malhechor que no reconoció, entonces no habrá salvación para mí.
Si yo me identifico con ese malhechor que sí reconoció, entonces el Señor me dará una nueva oportunidad. La muerte del Señor fue la expresión más sublime de amor. ¿Cuál será tu respuesta frente a todo esto, ¿no? ¿Cuál será tú que estás escuchando ahí? ¿Cuál será la respuesta? ¿Con cuál de los hombres, de esos hombres que están alrededor de esa cruz te identificas? ¿Cuál de ellos sos? Y en el nombre de Jesús debemos reconocer nuestra necesidad de salvación. Debemos reconocer que somos malos, pecamos. El Dios tres veces santo tiene estándares muy altos, muy altos. Dios y nos llama a ser perfectos, a parecernos a Él, ¿sí? En todo sentido. Y lo tenemos a Él para ayudarnos, porque no estamos solos. Dios es el que nos fortalece, el Espíritu Santo de Dios es el que comienza la obra en nosotros y Él la va a perfeccionar. Entonces debemos identificarnos con esa persona delincuente, pero que reconoció que necesitaba salvación y que pudo acercarse a Dios con un corazón humilde y que pudo decirle esa oración preciosa: acuérdate de mí, Señor, acuérdate de nosotros, Dios, por favor te lo pedimos en esta tarde. Acuérdate de cada uno de mis hermanos que están en sintonía, Padre. Acuérdate, Señor, de las oraciones que a diario clamamos, Señor, incluso de aquellas que quizás ya no estamos pidiendo por incredulidad, por falta de fuerza, Señor. Acuérdate de nosotros. Acuérdate, Dios, por favor te lo pido. Señor, no apartes de nosotros tu misericordia, Dios, porque dependemos de ella. Dependemos de tu misericordia, Señor. Yo quiero compartir con tu permiso, Andresito, Efesios 2. Mire lo que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia es un hebraísmo, significa gente desobediente, gente que hace su propia voluntad. Versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Nuevamente otro hebraísmo. ¿Qué significa hijos de ira? Merecedores de la ira de Dios, merecedores del castigo por causa del pecado. Lo mismo que los demás, dice Pablo. Versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Gracias. Por gracia sois salvos. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Miren cómo enfatiza para que no se nos olvide: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Gracias. Para buenas obras. Sí deben haber buenas obras en Cristo Jesús, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Qué texto precioso resume lo que venimos hablando, ¿no es así? Así es, así es. La salvación es para la gloria de Dios, ¿no? Decía ahí en el verso 4, habla que la salvación es para la gloria de Dios, porque le muestra, o no sé cómo decirlo, despliega, ¿sí?, su misericordia y amor sin límites, para aquellos que tal vez estén muertos espiritualmente hablando a causa de su pecaminosidad, a causa de sus pecados, ¿verdad? El amor sin límites y la misericordia sin límites que el Señor tiene, siempre y cuando antes reconozcamos, siempre y cuando pongamos
el corazón delante de Él y decir: yo tengo esto, soy esto, pero no quiero serlo más. Amén. Y no ir con argumentos, con justificaciones, porque ¿quién se justificará delante de Dios? Nadie. Y muchas veces nosotros doblamos rodilla, pero en lugar de reconocer siempre culpamos al otro. Amén. Y siempre estamos ahí como: Señor, bueno, vos sabés, pero vos viste lo que me hicieron, Señor. Y lo que debemos hacer es reconocer. Reconocer que le fallamos, reconocer que lo necesitamos, reconocer también que quizás la gente que te ofende, la gente que te hace daño, lo hace por ignorancia, porque no tienen a Dios en sus corazones. Me viene el ejemplo cuando Jonás se enoja y dice: yo sabía, ¿ves? Por eso no quería ir a Nínive, porque sabía que los ibas a perdonar. Y el Señor le dice: pero Jonás, te enojás por una calabacera por la cual vos no hiciste nada, y es una nación toda completa que se va a perder. Y el Señor mismo dice: ellos no saben diferenciar su izquierda de su derecha. Entonces muchas veces esa persona que nos hace daño, el vecino que te pone música cuando vos querés dormir, no tiene a Cristo. Entonces es muy importante que seamos conscientes de eso, de la gran necesidad de Dios que hay en la calle, de la gran necesidad de Dios que hay en el mundo entero. Lo podemos ver a través de la televisión, de los medios gráficos, a través de la radio, las cosas que ocurren. Hay una gran necesidad de Dios y de su salvación. Hay una gran necesidad de que gente dé a conocer a ese Dios, porque Dios tranquilamente pudo haber mandado ángeles, ¿sí o no, chicos? Sí es. Pero dice Sí que a es. Él le plació darse a conocer a través de nosotros. Amén. Es más, dice que los ángeles querían hacerlo. Pero Dios entregó el Evangelio a nosotros, a vos que estás del otro lado, para que abramos nuestra boca y demos a conocer esa salvación preciosa, ese tiempo glorioso, ese Cristo poderoso, redentor, que nos justifica, que expió nuestra culpa, que es la propiciación de nuestro pecado, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, amén. Dios nos ayude a ser esos hombres de Dios que el Señor anhela que seamos, porque lo que anhela el Señor es que seamos hombres de Dios, personas de Dios, que reflejen a su Hijo, y el reflejar a su Hijo le permite a Cristo justificarnos, reflejar al Señor. Así que Dios nos ayude en esta tarde, ¿verdad? Que Dios nos ayude a ser personas de Dios, a reconocer. Reconocer es volverse a Dios. Reconocer es arrodillarse ante Él y decir: yo tengo esto, aquello. Pero en esta tarde me vuelvo a Dios. Y le pido al Señor que me saque eso, que me saque esos pensamientos, aún esos deseos. A veces nuestros deseos de justicia, y uno dice: bueno, pero esto es justo. Pero es mejor que Dios haga, que Dios nos defienda, que Dios haga justicia y no nosotros. Y somos como Jonás también, ¿no? Claro. Queriendo decir quién es digno de perdón y quién no. Exacto, Muchas veces somos así. exacto. Justamente por eso lo decía. Por eso la palabra, amén, por eso la palabra dice que el misericordioso alcanzará misericordia. Y también te recuerdo y me recuerdo a mí mismo que con la misma vara que midamos seremos medidos. Dios nos ayude. Que el Señor nos ayude, amén. Qué hermosa la palabra que el Señor está trayendo en esta tarde. Estás en la 102.1 Radio Libertad. El programa es Avívanos. Aviva, Señor, tu obra. Aviva, Dios, el fuego en nuestros corazones. Te repito las líneas con las cuales podés comunicarte con nosotros. Sí, el número es 1559 22 33 63. Te lo repito, 1559 22 33 63. Para que te puedas comunicar, para que puedas pedir si tenés motivo de oración, para que nos puedas estar llamando. Sí, como por ejemplo nos llamó la hermana Francis, agradeciéndonos, bueno, que ella siempre escucha la radio. Francis, y nos Dios te bendiga. oración, la verdad que estaba contenta, dice que somos la compañía de cada miércoles. Qué lindo. Y qué bueno que la palabra de hoy está llegando a su corazón, así que Francis, te bendecimos, gracias por cada palabra de bendición. Y al finalizar vamos a estar orando por tu salud, Francis, pero muchas gracias por llamar, así que te animamos a que nos puedas estar llamando, comunicándote con nosotros para así sea agradecer, si tienes un agradecimiento a Dios, un motivo de oración. Te repetimos los números: 1559 22 33 63.
para que te puedas estar comunicando con nosotros. Amén. Y en Nancy bendecimos a todos los oyentes, porque sabemos que hay muchos fieles oyentes que semana tras semana están ahí prendidos a la radio, prendidos a Radio Libertad, sin tocar el dial, que se queden en sintonía, ¿no es así? Allá me asienten desde los controles. Quédate en sintonía, recibí palabra de Dios. Y ahora vamos a compartir otra alabanza, chicos. Yo quiero adorar a Dios, yo quiero honrarlo. Vamos a cantar para Él, vamos a adorarlo en espíritu y en verdad, dice la palabra. Vamos a cantar una alabanza y vamos a disponer el corazón. Me vuelvo a ti, que en tu esencia descuidado, de tu lado me ha alejado, sin ti yo nada puedo hacer. Al oír tu voz, sé que nunca has cambiado, hoy acudo a tu llamado, sin ti yo nada puedo hacer. Y viviré ya no solo de palabras, con mi vida mostraré que tú eres Dios y que vives hoy. Oh ven Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, abre los cielos, manda tu fuego, hoy anhelamos más de ti. Ayúdanos, Dios. Oh ven Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, a tus manos me despierto, sobre tus hechos volveré, y solo tu nombre proclamaré. Ayúdanos, Señor, a tener esa actitud. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser ese hombre que reconoce, Dios. A ser ese hombre que reconoce sus pecados y no que oculta. Con mi vida que te amo, hoy me tomo de Ese ladrón reconoció que era culpable. Él dijo, nosotros a la verdad padecemos justamente. Con mi vida mostraré que tú eres Ayúdanos, Señor. Dios y que vives hoy. Oh ven Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, abre los cielos, manda tu fuego, hoy anhelamos más de ti. Oh ven Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, abro mis manos, me despierto, sobre mis hechos volveré. Oh ven Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, abre los cielos, manda tu fuego, hoy anhelamos más de ti. Oh ven Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, levanto mis manos, me despierto, sobre tus hechos volveré, y solo tu nombre proclamaré. Gloria a tu nombre, Dios, por cuanto Él se humilló a lo sumo, dice la Biblia. El Padre le dio un nombre que es por sobre todo nombre, Amén. cabeza de todo principado y potestad, y ante Él se doblará toda rodilla y confesará que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, dice Jesús, será el siervo de todos. Porque como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, en redención por muchos. La palabra dice que si el grano no muere, no lleva fruto. Pero el grano que muere lleva muchísimo fruto. Y hoy nosotros somos el fruto de la muerte de Jesús. Hoy nosotros podemos hablar de un Dios que cambia vidas, de un Dios que redime, que quita el pecado, de un Dios que resucita muertos. Somos todos nosotros, somos los Lázaros del siglo XX, porque estábamos muertos
en delito y en pecados y Él nos dio de su vida. Y además hay promesa para la vida venidera, una eternidad en gloria, ¿no es así? Así es, así es. Dios nos ayude a vivir en la eternidad como el Señor anhela, porque en realidad el cielo fue creado para los hombres y el infierno para los demonios, no para los hombres, no para los hombres. Dios anhela que nosotros seamos salvos, Dios anhela que nosotros seamos salvos. Y Dios nos ayude a cumplir eso que el Señor anhela, a cumplir lo que Dios quiere que seamos. Entonces la palabra redención significa esto: pagar el rescate necesario para obtener la puesta en libertad de un prisionero, pagar el rescate por alguien que tal vez esté en medio de un pecado. Eso es redención. Eso significa redención, pagar por alguien. ¿Qué mejor noticia puede haber para alguien que está cautivo, para alguien que está preso, que decirle: quedas libre, sos libre de la consecuencia de tu pecado, que era la muerte? Por eso nosotros debemos celebrar a ese Dios. Amén. Amén. Él nos ha dado una redención que no es limitada, es una redención eterna. Lo dice así en el libro de Hebreos. Lee, Amén. por favor. Dice, Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención, un sacrificio único, perfecto. Jesús, el Hijo de Dios, tomó nuestro lugar y recibió el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Por tanto, nosotros debemos glorificar a ese Dios y servirle en gratitud con una vida pura, en sinceridad y en obediencia. Amén. Amén. Hoy en otro tiempo éramos esclavos del pecado, el diablo nos tenía y nos arrastraba por el fango, por el barro y hacía lo que quería con nosotros. Hoy nosotros somos esclavos de Cristo, pero por amor. Él pagó nuestra deuda, Él nos compró a precio de sangre. Hoy le pertenecemos a Él, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos de su pertenencia, pueblo adquirido por Dios, dice la palabra. Amén, amén. Dios nos ayude a todos. Recién estaba releyendo nuevamente ahí donde habíamos compartido desde un principio, ¿no? En un principio donde habíamos compartido ahí en el libro de Lucas 23, ¿verdad? Y ahí había algo que me llamaba la atención y lo voy a leer acá. Dice Lucas 23, verso 27. Dice: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y ya terminando este capítulo, en el verso 49, si es el 49, dice: pero todos sus conocidos y las mujeres que la habían seguido desde Galilea estaban lejos estaban mirando estas cosas. Esas mujeres que en un principio estaban llorando cerca de esa cruz. Sobre el mismo capítulo, terminando, en ese versículo que leímos, dice que estaban lejos de la cruz. Estas mujeres eran espectadoras de la cruz, pero no eran imitadoras del hombre de la cruz. Y dice ahí el verso 49, y las mujeres que la habían seguido desde Galilea estaban lejos, dice, mirando estas cosas. Y hoy hay muchos que siguen al Señor, pero no imitan los hechos del Señor. ¿De qué me sirve a mí seguir la cruz del Señor si no estoy dispuesto a pagar el precio del hombre de la cruz?
esas mujeres lo seguían, pero de lejos. Dios nos ayude, y estoy incluido primeramente porque Dios me hablaba a mí, ¿no? Cuando uno comparte, primeramente le habla a uno. Amén. Amén. Y seguían la cruz, pero de lejos. No estaban dispuestos a pagar eso, lo que Dios nos ayuda para poder ser imitadores del Señor y no solamente un seguidor de lejos. Amén. Es que el Señor demanda también. Fíjense que dice en otro texto que el Señor le dice: venid a mí los que estén cargados y trabajados y yo os haré descansar. Qué lindo si uno lee hasta ahí, pero después dice: tomad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él grafica el compromiso que Él demanda de las personas que se acercan a Él y lo grafica como un yugo, diciendo: estabas en otro tiempo bajo el control del enemigo, del príncipe de este mundo, pero ahora es necesario que te sometas a mí. Amén. Amén. Que te sometas a mí. Jesús es autor de salvación, pero para ser salvos es necesario volvernos a Él, creer en Él y confiar en Él y obedecerle. Amén. A eso se refiere el Señor cuando dice: tomen mi yugo. Amén. Tomar el yugo del Señor no es cosa fácil, ¿no? No es cosa fácil. Pero el Señor nos enseña que debemos hacerlo en su palabra. Y Él nos muestra que primeramente lo hizo Él. Primeramente Él tomó la carga. Él tomó y se llevó el pecado de todos, ¿sí? O sea, Él nos mostró con sus hechos El ejemplo. que se puede. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos al Espíritu Santo. Amén. Amén. Tenemos al Dios poderoso que te dice: clama a mí y yo te responderé. Tenemos las armas poderosas que Dios nos ha dejado, que es la oración. La oración es el pulmón del cristiano. Es imposible ser un cristiano vencedor, un cristiano fuerte, un cristiano que resista la adversidad que se levanta, que es normal que ocurra, porque Jesucristo lo advirtió: en el mundo tendríamos aflicciones, estamos en este mundo. Sin oración es imposible. Tenemos la oración, Amén. tenemos el ayuno, la lectura de la palabra. Son herramientas poderosas que Dios nos ha dado y debemos ser diestros en usar. Hace poquito miraba una película llamada Cuarto de Guerra. Qué hermosa película. Sí. Y habla de eso, de aprender a usar las armas que Dios nos ha dejado y combatir contra el enemigo real, porque hoy nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Hoy nuestra guerra es contra principados, contra potestades, contra el diablo que tiene esclavos a las personas. La persona dice: no, yo quiero hacer mi vida, a mí que nadie me diga lo que tengo que hacer, yo quiero ser libre. Pero están presos de la violencia, de los vicios, esclavos de pecados. Ahí yo he visto a jóvenes llorar diciendo: no puedo, es más fuerte que yo, quiero dejar la droga pero no puedo, y están esclavos. Pero hay un Dios poderoso que pudre los yugos. Yo he visto a Dios rescatar a jóvenes, rescatarlos y cambiar sus vidas así, de un día para el otro, sin abstinencia, nada, simplemente creyendo en ese Dios poderoso con autoridad. Amén. En ese Dios que hoy está aquí hablándote a través de nuestras vidas. Amén. Amén. Dios nos ayude a ser esas personas que Dios quiere. Que Dios nos ayude. Hay algo que me quedó grabado, que el pastor compartía, que era donde comenzaba el plan de redención de Dios, ¿sí? Que estaba en el libro de Génesis, ¿verdad, pastor? Que usted compartió. Y el comienzo de ese plan, el comienzo del plan de redención de Dios, siempre tuvo muchas trabas, ¿sí? En el Antiguo Testamento se muestra cómo el hombre se volvía a Dios y después volvía a abandonar, volvía a Dios y volvía a abandonar. Y llegó un momento donde Dios, hasta el mismo Dios, se cansó e hizo un silencio, ¿sí? Y ya no habló más, ¿sí? No habló más, prefirió callar. Y lo mismo hace hoy Dios con nosotros muchas veces. Cuando ya conocemos el plan de redención, pero aún nosotros seguimos jugando, entre comillas, con nuestra salvación, como esos hombres en el Antiguo Testamento, que estamos de aquí para allá, nos santificamos y volvemos a pecar, nos santificamos y volvemos a pecar. Dios aún puede hacer lo mismo que hizo en ese tiempo.
puede callar, pero no es el propósito de Dios. Amén. No es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere que nos volvamos a Él de una, porque mientras más rápido nos volvamos a Dios, mientras más rápido reconozcamos, más rápido se va a cumplir lo que Él quiere en nuestra vida. Me viene a la memoria lo que compartía el miércoles pasado nuestro pastor Héctor. Y decía, Cristo en la cruz siendo objeto de burlas. ¿Y qué dice Jesús? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y decía el pastor Beto, una cosa es no saber y otra cosa es saber y hacerlo de todos modos. El propio Cristo nos advirtió diciéndonos, no os hagáis mucho de vosotros maestros, sabiendo que acarrearéis mayor condenación. Una cosa es no saber y otra cosa es saber que Dios es 3 veces santo, que debo santificarme, que debo buscarlo, que la oración me fortalece, y a pesar de eso descuidar esa salvación, como decías recién, Andresito. No es lo mismo no saber que saber. Entonces el Señor le dice en la cruz, perdónalos Dios, ellos no saben lo que hacen. Pero el Señor nos está hablando en esta tarde de que en Él hay respuesta a nuestra necesidad y que Él es el autor de eterna salvación. Por eso te animo. Quizás, no sé, hace bastante que estás sin congregar. Quizás descuidaste tu vida de oración y hoy te cuesta. Volvete a Dios. Buscar rápidamente un lugar para congregar, un lugar de sana doctrina. El diablo lo que quiere es enfriarte. El diablo lo que quiere es hacerte ver el defecto, hacerte ver con ojos naturales. Eso es lo que él quiere. Dice que él vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero el Hijo de Dios vino para deshacer los planes del diablo. El Hijo de Dios hoy te habla a vos. Sí, a vos que estás escuchando la radio. Y te dice, volvámonos en amistad con Dios. Es ilógico que haya una mesa dispuesta, que haya una boda preparada y que como respuesta a la invitación solamente sean argumentos. Dice la parábola que se excusaban. No, ninguno quería. Y es ilógico, está todo dispuesto. Está este periodo maravilloso llamado gracia, en donde simplemente creyendo en el Señor Jesucristo, recibiéndole como nuestro Señor y Salvador, obedeciendo a su palabra, hay una eternidad gloriosa. Amén. Entonces es ilógico poner argumentos. Por eso volvete en amistad. Volvámonos en amistad con Dios. Busca un lugar para congregar. Si no estás orando, orá. Si leías poca Biblia o no leías, volvé a leer la palabra. Volvámonos en amistad con Dios. Levantémonos. Amén. A avivar el fuego, como se llama el programa. Avívanos, Señor. Aviva tu obra. Amén. Hay algo que recién cuando estaba comentando, pastor, te dijo que él dijo, Padre, perdónalos, ¿no? Y mira qué tremendo lo que está enseñando, o mejor dicho, ¿quién está enseñando a perdonar? Un hombre al que le están clavando clavos en sus manos. Él no tomó represalias, él dejó todo a su Padre. Él enseñó también a perdonar en esa misma situación. En esa misma situación. Él enseñó a perdonar también. Ahora nosotros podemos orar mucho, mi hermano, a nuestra iglesia, a nuestra casa, pero nuestra actitud es lo que nos aleja o nos acerca a Él. Nuestra actitud. Podemos estar en la iglesia, pero muy lejos de Él. Muy lejos de Él. Como Samuel, ¿no? Ahí al lado del arca, pero claro, no conocía la palabra, dormido. Exacto. Como estas mujeres. Estas mujeres dice que en un principio lloraban ahí cerca de esa cruz, pero después dice que estaban lejos, de lejos mirando. Como los de Maús, caminando, pero sin saber. A 60 estadios, dice. Y ellos mismos después dicen, pero ¿cómo no ardía nuestro corazón? No ardía porque lo tenían apagado, porque se iban a Maús, hablando con él. Seguían caminando, pero ya con el fuego apagado. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Señor, Dios nos ayude. Dios nos ayude a cada uno de nosotros, porque podemos estar muy cerca, aún ejerciendo un ministerio, Señor, amén. Aún ejerciendo un ministerio, aún trabajando en la obra, pero con el corazón lejos del Señor. Religión, esa es religión. Exacto. Que Dios nos ayude.
Que Dios nos ayude a tener una comunión con Él, a estar cerca de Él y a hacer como Él hizo. Hacer como Él hizo, pastor. El morir, el dejar, el reconocer. El reconocer. El reconocer es lo más importante que tenemos. El reconocer. Amén, así es. Estamos ya en los últimos 11, 12 minutitos de programa y tenemos un pedido de alabanza, el mío. Chicos, quiero que canten esa canción, porfa. La que cantaron hace un ratito, anterior a la última. Amor de Dios, por favor. Escuchá la letra, resume todo lo que Dios viene hablando en esta tarde. Yo jamás podré entender cómo me amaste, sabiendo bien cómo soy, tú me compraste un lugar en tu mansión, en tu cielo santo, y es que no merezco tanto. Amor de Dios, inmenso amor, amor que todo entrega. Tú me has dado vida nueva y me llenas. Amor de Dios, inmenso amor, amor que me consuela. Tú interrumpes mi tristezas y me llenas. De enemigo te conocí, por mi nombre me llamaste. Al principio no comprendí, pero me esperaste. Y como el barro al alfarero, mi vida transformaste. De tu gloria me llenaste. Amor de Dios, inmenso amor, amor que todo entrega. Tú me has dado vida nueva y me llenas. Amor de Dios, inmenso amor, amor que me consuela. Tú interrumpes mi tristeza y me llenas. Amor de Dios, inmenso amor, amor que todo entrega. Tú me has dado vida nueva y me llenas. Amor de Dios, inmenso amor, amor que me consuela. Tú interrumpes mi tristeza y me llenas. Qué lindo, qué lindo, qué lindo tu amor, Señor. Tenemos un Dios que ama con hechos, con acciones. No es un Dios romántico, no es un Dios poeta, es un Dios que a diario muestra su amor. Cada mañana cuando abrimos nuestros ojos, cuando pone alimento en tu mesa, cuando guarda a tus seres queridos, cuando salen al trabajo, cuando van a la escuela. Ese Dios poderoso que nos ama con hechos, te anima a través de nuestras vidas. Ese Dios que nos redimió, que derramó hasta la última gota de su sangre por amor. Todo Él lo hizo por amor. A Él no es que fue que lo enviaron, no. Él vino, yo quiero ir. Heme aquí, envíame a mí. El Señor vino. Amén, por amor de nosotros. Estamos ya en los últimos minutitos y tenemos algunos llamaditos. Mariana. Amén, sí, llamó Adriel para mandar saludos y nos había pedido un tema, poema de salvación. Poema de salvación, Sí, vamos a estar pasando sí, ahora vamos al finalizar. pasárselo al finalizar. Al finalizar el programa, después de la Volvemos a oración recordar. poderosa que va a hacer aquí nuestra hermana. Amén, amén. Y bueno, darle gracias a todos los que han llamado, los que han escuchado y que hoy podamos reflexionar en esta palabra. Amén, como decía el pastor, el Señor también nos hace una invitación a que nos podamos volver en amistad con Él y eso es lo que dice la palabra en Job. Dice, vuélvete en amistad con Él y tendrás paz y por ello
tendrás, dice, vendrá bien. Dice que si nosotros volvemos en amistad con el Señor, el Omnipotente va a estar ahí, que oraremos una cosa, determinaremos una cosa en nuestro corazón y eso nos será firme. Entonces en esta tarde que podamos ser como ese malhechor, que podamos reconocer nuestra condición delante del Señor, que nos podamos acercar y podamos poder sentir esa redención, esa justificación y podamos sentir el amor de Dios en nuestras vidas. Es increíble que Dios use siempre personas como ejemplo para personas hundidas en el pecado, como un malhechor, como una prostituta. Tremendo. Un homicida. Homicida. O sea, el Señor utiliza como ejemplo personas hundidas terriblemente en el pecado. Pero hicieron algo todos ellos. Algo tenían en común. Y era reconocer. Amén. Reconocer. Su actitud de reconocimiento movió la misericordia de Dios, movió la gracia de Dios. ¿Verdad, pastor? Amén. Entonces vamos a reconocer. Amén, a eso Dios nos llama, a reconocer, a que realmente nos arrepintamos delante de Él, que no ocultemos nada, que no hagamos cosas por detrás, sino que seamos sinceros delante de Él, sinceros. Y la sinceridad va a mover la misericordia, va a mover el perdón, va a mover el amor de Dios. Pero para eso debemos ser sinceros, auténticos delante de Dios, porque Dios conoce nuestro corazón, aún más que nosotros mismos, pastor. Amén, tremenda la palabra. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por esta enseñanza. Esto es un tesoro. Es un tesoro, es una perla de gran precio, es un tesoro que hoy se reveló a nuestras vidas. Amén. Y bendecimos a todos y cada uno, como decía Marianita, los fieles oyentes de Avívanos, de Radio Libertad. Chicos, les doy gracias al Señor por sus vidas. Gracias a Dios por permitirnos hablar de Él. Es una bendición saber que Dios nos haya tenido en cuenta, siendo lo peorcito como éramos. Así es. Amén, ¿Sí? Amén. Debemos reconocer, de eso habló la palabra. Claro. Pero Dios se glorifica a través de personas que le crean. Amén. Que digan, Señor, aquí estoy, no sé cómo va a ser. Sí. Dijo María, ¿cómo va a ser esto? No lo sé, Señor, pero hágase conmigo como tú has dicho. Amén. Amén. Y Amén. no argumentar, disponernos, y cuando decimos, sí, Señor, yo quiero, Él ahí se glorifica, Él ahí envía su espíritu, Él ahí te fortalece, Él ahí abre puertas. Amén. Amén. Estamos en los últimos minutos. Y bueno, bendecirlos, bendecir la radio, bendecir así a nuestra hermana en los controles. Está ahí Amén. Y la bendiga. dirigiendo toda la consola. Si ella no estuviera, nosotros estaríamos hablando aquí en la radio nada más. Pero sabemos que esta palabra está llegando a muchas vidas. Amén. El viento está llevando esta palabra y esta palabra va a traer fruto porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. 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 Marianita, ¿por quién debemos orar? ¿Vos tenés la Amén. petición? Sí, tenemos que orar por Francis, por sanidad, así que vamos a hacer una oración. Bueno, y en ella también orar por todos, ¿no? Amén. Entonces vamos a hacer una oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, gracias, por esta Señor. tarde. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Dios bendito. Gracias, Padre, por Santo, habernos Señor. mirado con ojos de misericordia, Amén, Dios. papá. En esta tarde Gracias. queremos levantar un clamor, Dios Sí, mío, Señor, por en el sanidad, nombre de Señor. Jesús. Padre, te rogamos que tú pongas tu mano, Señor, mano sobre de la vida de poder, Francis, Dios. Señor. Mira Amén. esa dificultad en su salud, Dios Amén, mío. Te ruego que Rey. tú sanes toda Sí, artrosis, Señor, que tú quites Por tu todo llaga, dolor, Dios, Dios como mío. nosotros Por curamos, favor, dice Dios, tu te rogamos que palabra. tú la visites, Pasa tu Señor. sangre, Señor. Padre Santo, que seas tú, Señor, obrando. Haz milagros Amén, creativos, Dios, en su vida, Sí, Dios. Señor, ahora, Y así, en el Señor, en nombre de cada Jesús. persona, Dios, que hoy nos ha Toda escuchado, orden, Señor, que ha enfermedad escuchado se tu seca, palabra, se Dios, apaga. que está pasando por un momento de El escudo de dificultad la en fe. su salud, Dios mío. Declaramos inoperante, Amén. Señor, toda enfermedad, Señor, toda Señor. bacteria. Te rogamos que tú obres, que tú derrames de tu sanidad en esta tarde, Amén, Dios mío. Padre Por poderoso, favor, te lo rogamos, bendícenos. Señor. Bendice a aquel que ha escuchado hoy, Sí, Señor, tu Señor. palabra, Tú Dios mío. conoces cada Ayúdanos, necesidad, Señor, hoy a poder cada reconocer lucha. nuestra condición, Dios Danos mío. victoria, Padre. Delante de ti, por favor, te lo Amén, rogamos, Rey. Señor. Sí, Señor. Que seas tú, Señor, obrando en esta Amén, tarde. con poder. Obra, Dios mío. Aleluya. Ayúdanos a atesorar tu palabra, Dios mío, a Glorifica tu poder nombre, meditarla, Señor. Señor. Glorifica tu nombre, A Dios. poder, Padre, reconocer lo que tú has hecho Amén, por nosotros, Señor. Parece que hay algún apartado que hoy se pueda En volver el a ti, nombre de Señor, de Jesús. todo su Sí, corazón, Señor. Dios mío. Que Atráelo. pueda volver, Señor, a tu Con lazos de camino, amor, Dios mío. Señor. Gracias. Tu producto, Porque tú escoges, Señor. Señor, lo vil y lo menospreciado, Señor. Gracias. Porque
porque nos has sacado, Dios mío, del pozo, Dios mío, y nos has dado vida nueva, Dios mío. Nos has dado un nombre, Señor, nos has coronado, Señor, de muchas misericordias, Dios mío. Por eso te damos gracias, Dios. Te ruego, Padre, que tú estés visitando cada hogar, cada familia, Dios mío, y que tu palabra haya cabida, Dios, en cada corazón en esta tarde, Dios. Te damos gracias porque tú estás en ese lugar, tú estás en cada hogar, Dios mío, gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Dios, gracias. Vamos a despedirnos, Amén, chicos. Nos estamos viendo la semana próxima, el miércoles a las 13. Nosotros nos vamos, vos no te muevas del dial. Quédate en sintonía ahí en Radio Libertad, la radio de la bendición. Amén. Chicos, despídanse. Dios les bendiga a toda la audiencia, Dios les bendiga a todos, un abrazo gigante. Amén. Mil bendiciones, que el Señor los bendiga y gracias por estar de aquel lado. Amén. Como siempre, muchas gracias primeramente al Señor y a todos ustedes por estar escuchándonos una vez más. Dios les bendiga y hasta el próximo miércoles. Amén. Dios los bendiga. Chau, chau.